Consideremos ahora el siguiente problema. ¿Cuántos números hay entre 100 y 300 que no sean múltiplos de 3 ni de 5? Veamos su solución. Dado que este problema puede resultar un poco largo, antes de pasar a ver la solución a detalle, plantearemos la estrategia con la que lo resolveremos. Antes que nada, el enunciado puede ser un poco ambiguo, ya que no queda claro si los números 100 y 300 deben incluirse dentro de los números que se están considerando. Sin embargo, para esta solución, sí los incluiremos. Por otro lado, el problema nos pregunta contar cuántos números hay entre 100 y 300 que no sean múltiplos de 3 ni de 5. Lo primero que haremos será cambiar el problema, y en lugar de contar cuántos no son múltiplos de 3 ni de 5, contaremos cuántos números entre 100 y 300 son múltiplos de 3 o de 5. Para ello recurrimos al primer paso que tenemos marcado aquí, que consiste en contar cuántos números entre 100 y 300 son múltiplos ya sea de 3 o de 5. Con ello sabremos exactamente cuántos múltiplos de 3 y de 5 hay en este intervalo. Sin embargo, habrá algunos números que son múltiplos tanto de 3 como de 5. Y necesitamos saber cuántos son, pues estos números se están contando dos veces, ya que se están contando una vez como múltiplos de 3 y una vez como múltiplos de 5. Por lo tanto, el segundo paso consistirá en contar exactamente cuántos números entre 100 y 300 son múltiplos de ambos, 3 y 5. Finalmente, con esto podremos calcular exactamente cuántos números entre 100 y 300 son múltiplo de alguno de los dos o de ambos, de 3 y 5. Y lo único que nos quedará para concluir el problema será restar esta cantidad, la cantidad que son múltiplos de 3 o de 5, a la cantidad de números entre 100 y 300. Y con ello habremos concluido el problema. Este es el paso 3. Resolvamos ahora lo que hemos llamado el paso 1 de la solución. Contar cuántos múltiplos de 3 hay entre 100 y 300 y cuántos múltiplos de 5 hay entre 100 y 300. Comencemos por contar los múltiplos de 3. Para ello notemos que bastaría contar los múltiplos de 100 menores a 300, pero mayores a 100. Los múltiplos de 3 menores a 300 podemos obtenerlos dividiendo 300 entre 100. Aquí esta división tal vez algunos la hagan de forma diferente. Lo importante es dividir 300 entre 3. Como podemos ver, 300 entre 3 nos da 100 y nos deja de residuo 0. Esto quiere decir que hay 100 múltiplos de 3 menores que 300, menores o iguales a 300. Lo voy a escribir aquí, menores o iguales a 300. Por otro lado, queremos descontar todos los múltiplos de 3 que sean menores a 100. Para contarlos, basta hacer lo mismo, pero con el número 99, que es el número anterior a 100. Es decir, dividimos 99 entre 3. Al dividir 99 entre 3, nos queda 33 y nos queda de residuo 0, si ustedes hacen la división. Lo que significa que hay 33 múltiplos de 3 entre desde el 1 hasta el 99. Es decir, menores o iguales a 99. Como nosotros solamente estamos interesados en los múltiplos de 3, que sean números entre 100 y 300, lo que debemos hacer es a los 100 múltiplos de 3 menores o iguales a 300, restarle los 33 múltiplos de 3 menores o iguales a 99, con lo que obtenemos que entre 100 y 300, entre 100 y 300, hay la cantidad de múltiplos de 3 que son menores o iguales a 300, que son 100, menos la cantidad de múltiplos de 3 que son menores a 100, que como ya vimos son 33. Y esta resta nos da el número 67. Entonces entre 100 y 300 hay 67 múltiplos de 3.
Ahora sabemos que hay exactamente 67 múltiplos de 3 entre 100 y 300. Con lo que voy a escribir aquí un igual grande que nos diga que números de este tipo hay 67. Usemos ahora el mismo método para contar cuántos múltiplos de 5 hay entre 100 y 300, incluyendo al 300 y al 100. Primero veamos que si dividimos 300 entre 5, esto nos dirá cuántos números son múltiplos de 5 y son menores o iguales a 300. Si hacemos esta división con cuidado, aquí nos van a quedar 60 números y nos dará un residuo 0. Por lo tanto, marcamos aquí, hay 60 números menores o iguales a 300, porque el 300 también cumple, menores o iguales a 300, que son múltiplos de 5, porque hay uno cada 5 números. Por eso estamos dividiendo 300 entre 5. Son múltiplos de 5. Por otro lado, ahora queremos descontarles los múltiplos de 5 que son menores que 100, porque el 100 sí lo vamos a contar. Entonces por eso dividimos 99 entre 5. Veamos que aquí la división ya no va a dar exacta. Si la hacemos con cuidado, aquí 5 en 9 cabe una vez y nos sobran 4. Bajamos este 9 y 5 en 49 va a caber, como 9 por 5 es 45, aquí va a caber 9 veces, pero nos va a dejar un residuo 0. Sin embargo, esto lo que nos está diciendo es que hay 19 múltiplos de 5 y sobran 0, sobran 4, perdón. Esos 4 ya no nos interesa el residuo porque simplemente nos interesa contar cuántos múltiplos de 5 hay. Este 4 sobra, pero ya no se completa otro múltiplo de 5. Por lo tanto, sabemos que hay 19 números menores o iguales a, menores a 100, que son múltiplos de 5. Y por lo tanto, como a nosotros los que nos interesan son los números entre 100 y 300, incluyendo 100 al 300, que son múltiplos de 5, podemos concluir que hay 60 números menos 19, hay 60 menos 19, que es igual a 41 números entre 100 y 300, que son múltiplos de 5. Por lo tanto, concluimos aquí cuántos múltiplos de 5 hay entre 100 y 300. Voy a poner aquí un igual grande. Y sabemos que hay 41. Ahora pasamos al segundo paso de la solución. Contar cuántos números entre 100 y 300 son múltiplos de ambos, 3 y 5. Si son múltiplos de ambos, 3 y 5, esto es lo mismo a que sean múltiplos de 15. Aquí podemos poner entre paréntesis múltiplos de 15. Entonces queremos contar cuántos múltiplos de 15 hay que sean menores o iguales a 300, pero que sean mayores o iguales a 100, es decir, cuántos hay entre 100 y 300. Hacemos el mismo método para contarlos que hicimos para contar los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5. Entonces debemos dividir el número 300 entre 15 para contar cuántos múltiplos de 15 son menores o iguales a 300. Si hacemos esta división con cuidado, nos queda que hay 20 y nos va a dejar un residuo 0, lo que significa que hay 20 números menores o iguales a 300 que son múltiplos de 15. O sea que son múltiplos de 3 y de 5 simultáneamente. Por otro lado, ahora queremos restarle los múltiplos de 15 que sean menores que 100, por lo que dividimos 99 entre 15. Si hacemos la división aquí con cuidado, veremos que no nos da exacto, ya que 15 en 99 cabe 6 veces,
pero nos dejará un residuo 9. Sin embargo, como sabemos, lo único que nos importa es cuántos múltiplos hay, por lo que el residuo aquí ya no nos interesa. Solamente nos interesa contar que debe haber 6 múltiplos completos de 15. El 15 cabe 6 veces completamente y ya no cabe una vez más. Es decir, ya no hay más múltiplos de 15 menores que 99. Entonces hay 6 números menores que 100 que son múltiplos de 15. Por lo tanto, si queremos contar cuántos múltiplos de 15 hay que sean menores o iguales a 300, pero mayores o iguales a 100, es decir, cuántos múltiplos de 15 hay entre 100 y 300, simplemente debemos decir que hay 20 menos 6, lo cual es 14, múltiplos de 15 entre 100 y 300. Y estos múltiplos de 15 son exactamente los que son múltiplos de ambos, de 3 y 5, simultáneamente, ¿no? Entonces la respuesta aquí podemos poner un igual grande, que números de este tipo hay 14. Finalmente llegamos al paso 3 de la solución, el cual consiste en restar los múltiplos de 3 o 5 al total de números que existen entre 100 y 300, y por ahora estamos incluyendo al 100 y al 300. Si lo piensan con cuidado y se hacen bien las cuentas, los números entre 100 y 300 son 201 números, ya que si comenzáramos en el 101, podríamos ir contando 101, 102, 103, hasta 300, habríamos contado 200 números. Y como estamos incluyendo al 100, entonces hay en total 201 números entre 100 y 300. Como nosotros lo que queremos saber es cuántos números hay entre 100 y 300 que no sean múltiplos de 100, de 3 ni de 5, entonces debemos restarle los que son múltiplos de 3 o de 5. Sabemos que múltiplos de 3 hay, como contamos ya, 67. Perdón, 67. Y sabemos que múltiplos de 5 entre 100 y 300 hay, como contamos ya, 41. Estos números deben restarse al total. Pues hay que restar los múltiplos de 3 y hay que restar los múltiplos de 5. Sin embargo, cuando hacemos esta resta, restar los múltiplos de 3 y restar los múltiplos de 5, estamos contando dos veces, y por lo tanto restando dos veces, los números que son múltiplos tanto de 3 como de 5. Por ejemplo, el número 105 es múltiplo de 3 y también de 5. Entonces, este número lo estamos restando aquí arriba cuando restamos los múltiplos de 3, pero también lo estamos restando acá cuando restamos los múltiplos de 5. Para compensar ese error y solo contarlo una vez, debemos sumar aquí la cantidad de números que se están restando dos veces, la cual es exactamente la cantidad de números que son múltiplos de ambos, 3 y 5, que ya también los contamos y sabemos que son 14. Entonces aquí debemos sumar 14. El resultado de esta suma, si la vamos haciendo por partes, por ejemplo, podemos restarle 67 a 201. Eso nos da 134. Y aquí solo he restado 67, así que debo restar todavía 41 y sumar 14. Si le resto 41 a 134, si hacen la resta con cuidado, les va a quedar 193. Perdón, no 193, solamente 93. Sí, 134 menos 41 les va a dar solamente 93. Y aún debo sumar 14. Ahora 93 más 14 nos da 107. Entonces el resultado final a esta pregunta es el resultado de restarle 67 y 41 a 201 y después sumarle 14, lo cual es 107. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es 107 números.